Hola, buenas tardes. Hoy vamos a presentar una serie de casos donde se aplican herramientas estadísticas para analizar la información y apoyar la toma de decisiones en diferentes organizaciones. Bien, en esta presentación se analizarán diferentes problemas aplicando herramientas estadísticas y regresión lineal para comprender cómo los datos ayudan en la toma de decisiones, a través de casos reales como la atención de pacientes y los costos de entrega de equipos médicos. Se mostrará la importancia de la estadística para mejorar la organización y la eficiencia en una empresa o institución. Hola, buenas tardes, yo soy Andrea y en este primer problema analizaremos el caso de Century National Bank. El objetivo era conocer mejor a los clientes del banco, como el saldo promedio de sus cuentas, el uso de tarjetas de débito y cajeros automáticos. Todo esto para ayudar en la toma de decisiones y mejorar los servicios del banco. En este caso calculamos la media, el rango y la desviación estándar de las cuentas de los cheques. Encontramos que el saldo promedio es de aproximadamente de $1,500 y también observamos que existe una variación considerable entre los saldos de los clientes. Ok, aquí construimos un intervalo de confianza del 95% para poder conocer la proporción del cliente que utilizan tarjeta de débito. Aunque muchos clientes sí la usan, no se puede concluir con seguridad que más de la mitad lo utilice, ya que el 50% todavía se encuentra dentro del intervalo. En este caso analizamos el número de transacciones mensuales en cajeros automáticos. El resultado mostró que no existe suficiente evidencia para poder afirmar que el promedio de transacciones sea mayor a 10 por mes. Después evaluó si el promedio de transacciones era mayor a 9 al mes y en este caso sí encontramos evidencia suficiente, por lo que la agencia de publicidad sí podría utilizar esa afirmación en su comercial. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mía Hernández y les voy a explicar el caso 3. En esta diapositiva vamos a presentar, el caso 3, donde un banco quiere analizar si existen diferencias en los saldos promedio de las cuentas de cheques entre sus 4 sucursales ubicadas en Cincinnati, Atlanta, Louisville y Erie. El objetivo principal del estudio es determinar si todas las sucursales manejan aproximadamente el mismo promedio del saldo o si alguna presenta diferencias importantes. Para resolver esto se utilizó una prueba estadística llamada ANOVA, que sirve para comparar las medias de varios grupos al mismo tiempo. En la parte derecha podemos ver las hipótesis planteadas. La hipótesis nula establece que las medias de las 4 sucursales son iguales. La hipótesis alternativa indica que al menos una media es diferente. También se definió un nivel de significancia de 0.05, que es el margen que se usa para decidir si las diferencias encontradas son suficientemente importantes desde el punto de vista estadístico. Después observamos la tabla de resultados ANOVA. En la tabla aparecen las fuentes de variación entre grupos, que representan las diferencias entre las sucursales, dentro de grupos, que representan la variación interna de los datos, y el total de la variación. Además, se muestran valores importantes como la suma de cuadros, los grados de la libertad, el cuadro medio y el estadístico F. El valor F obtenido fue de 3.816. Luego se analiza el valor P, que resultó ser menor a 0.05. Como el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que si existen diferencias significativas entre los saldos promedio de los sucursales del banco. Posteriormente se realizaron unas comparaciones adicionales para identificar específicamente entre cuáles sucursales estaban la diferencia más importante. El análisis mostró que la principal diferencia significativa se encontró entre Cincinnati y Atlanta. Finalmente, la conclusión general es que los saldos promedio de las cuentas de cheques no son iguales en todas las sucursales del banco, y la mayor variación se representa entre las sucursales de Cincinnati y Atlanta. Ahora les voy a explicar el caso 4, donde el señor Slayton quiere analizar si existe alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos entre las sucursales del banco. El objetivo es comparar si los clientes de las diferentes ciudades utilizan los cajeros automáticos con la misma frecuencia o si alguna sucursal presenta un comportamiento distinto. Para analizar este análisis también se utilizó una prueba ANOVA, ya que permite comparar los promedios de varios grupos al mismo tiempo. En la sección de hipótesis observamos que la hipótesis nula
establece que los promedios del uso de cajeros automáticos son iguales en las 4 sucursales. La hipótesis alternativa indica que al menos una sucursal tiene un promedio diferente. El nivel de significancia utilizado fue de 0.05. Después de la tabla ANOVA, se muestran los resultados del análisis estadístico. Se presentan las fuentes de variación entre grupos, entre los grupos y el total. Además aparecen valores como la suma de cuadros, los grados de la libertad, el cuadro medio y el estadístico F. El valor F, obtenido fue de 0.567. También se calculó el valor P, que fue de 0.639. Como el valor P es mayor que el 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no existe evidencia suficiente para afirmar que haya diferencias significativas en el uso promedio de los cajeros automáticos entre las sucursales del banco. En conclusión, los diferentes clientes de las distintas ciudades utilizan los cajeros automáticos de manera bastante similar, por lo que el comportamiento entre sucursales es homogéneo en este aspecto. Bueno, ahora vamos a explicar el caso 5, donde se analiza si los clientes que poseen tarjeta de débito utilizan los cajeros automáticos de manera diferente a los clientes que no tienen tarjeta de débito. En este caso, el objetivo es comparar únicamente dos grupos, clientes con tarjeta de débito y clientes sin tarjeta de débito. Por eso, en lugar de utilizar el ANOVA, se aplica una prueba T de Student, que sirve para comparar las medias de dos grupos. En la parte superior derecha podemos observar las hipótesis. La hipótesis nula que establece que ambos grupos tienen el mismo promedio de uso de cajeros automáticos, y la hipótesis alternativa que indica que existe una diferencia entre ambos grupos. El nivel de significancia utilizado nuevamente fue de 0.05. Después, en la tabla de resultados se muestran los datos de cada grupo. Los clientes con tarjeta de débito tienen una muestra de 26 personas, una media de 10.35 y una desviación estándar de 4.41, mientras que los clientes sin tarjeta de débito tienen una muestra de 34 personas, una media de 10.32 y una desviación estándar de 4.25. Podemos notar que las medidas son muy parecidas, ¿no? Pues más abajo se presentan los cálculos de la prueba T, donde se obtiene un valor de T igual a 0.03. También se calcula el valor P, que fue de 0.976. Como el valor es mucho mayor que el de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que no existe evidencia suficiente para afirmar que los clientes con tarjeta de débito utilicen los cajeros automáticos de forma diferente a quienes no poseen tarjeta. En conclusión, ambos grupos presentan un comportamiento muy similar en el uso de los cajeros automáticos. Bueno, ahora en este diapositiva vamos a presentar el caso 6, donde se realiza un análisis de regresión múltiple utilizando datos de Central International Bank. El objetivo del estudio es identificar qué variables influyen en el saldo de las cuentas de cheques de los clientes. En este análisis, la variable dependiente es el saldo de la cuenta representada como Y. Las variables independientes que se evaluaron fueron el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de servicios bancarios utilizados, si el cliente posee tarjeta de débito y el pago de intereses. En la parte derecha podemos observar el modelo de regresión múltiple obtenido. Este modelo permite estimar el saldo de una cuenta utilizando todas las variables analizadas. También aparecen los coeficientes de cada variable, que indica cuánto cambia del saldo cuando aumenta cada factor. Por ejemplo, el uso de ATM tiene un coeficiente positivo y el número de servicios también presenta un efecto positivo importante sobre el saldo. Después, en la tabla central se muestran los valores P de cada variable, que sirven para determinar si cada una es estadísticamente significativa. Las variables ATM y servicios tienen valores P menores a 0.05, por lo tanto sí son significativas. Esto significa que existe evidencia estadística de que estas variables influyen en el saldo de las cuentas. En cambio, la variable tarjeta de débito y la variable intereses presentan valores P menores a 0.05, por lo que no resultaron significativos en el modelo. Además que se presenta el coeficiente de determinación R cuadrado con un valor aproximado de 0.552. Esto significa que el modelo explica alrededor del 55% de la variación del saldo de las cuentas, lo cual representa una capacidad moderada de explicación. Finalmente, la conclusión general es que las variables más importantes para explicar el saldo de las cuentas son el número de transacciones en cajeros automáticos y la cantidad de servicios bancarios utilizados. Mientras tanto, la tarjeta de débito y el pago de intereses no mostraron una influencia significativa en este análisis.
Bueno, pues ya en conclusión, el análisis de regresión múltiple muestra que el número de transacciones en cajeros automáticos y el número de servicios bancarios utilizados son las variables que mejor explican el saldo, ¿no? De las cuentas de los cheques. Además, el modelo explica aproximadamente el 58.2% de la variación de los saldos, por lo que presenta una capacidad explicativa aceptable, mientras que las variables tarjeta de débito e intereses no fueron estadísticamente significativas, por lo que podrían eliminarse del análisis y perder mucha capacidad explicativa. Ahora pasaremos al segundo problema relacionado con el Belgrove Medical Center. En este caso, la gerente Jane Dempsey quería asegurarse de contar con suficientes enfermeras para atender a los pacientes en el área de emergencias. Para ello, reunió información sobre la cantidad de pacientes atendidos de lunes a viernes durante varias semanas. Después de analizar los datos, se encontró que sí existen diferencias importantes entre los días de la semana, siendo los lunes los días más ocupados con un promedio de 36.75 pacientes y los viernes también mostraron una alta demanda con 33.75 pacientes. En cambio, miércoles y jueves fueron los días con menos pacientes. Esto indica que el inicio y el final de la semana son los periodos más ocupados del centro médico. En conclusión, en base a estos resultados, se concluyó que la gerente debería de contratar más enfermeras y personal de apoyo, esto con el fin de disminuir los tiempos y mejorar la atención de los pacientes. Bueno, en este problema tenemos ahora el caso de Terry en Associates. Bueno, esta empresa se dedica a entregar equipos médicos especializados para detectar altos niveles de plomo en la sangre. Como estos equipos son costosos, la empresa necesitaba calcular correctamente cuánto cobrar por cada entrega. Para realizar el estudio, se analizaron 50 entregas recientes y se consideraron tres variables: el tiempo de preparación, el tiempo de entrega y la distancia recorrida en millas. Bien, como podemos observar, la variable X1 representa el tiempo de preparación del pedido, la variable 2 representa el tiempo y la variable 3, X3, corresponde a la distancia recorrida en millas. Con estas variables se construyó la ecuación de regresión que aparece en la pantalla, la cual permite estimar el costo total de entrega dependiendo de las características de cada servicio. Además, se obtuvo un coeficiente de determinación que es de 0.957, lo que significa que el modelo explica aproximadamente el 95.7% de la variación de los costos de entrega. Esto indica que el modelo tiene un ajuste bastante bueno y que los resultados obtenidos son muy confiables. Bien, aquí después se realizó una estimación para un pedido con, aquí tenemos la tabla: preparación 10 minutos, entrega 30 minutos y distancia son 14 millas. Que bueno, al sustituir estos valores en la ecuación se obtuvo un costo aproximado de $25.72. Que bien, aquí, en la conclusión, es que el modelo de regresión lineal múltiple obtenido explica de manera adecuada la relación entre el costo de entrega y las variables de preparación, tiempo de entrega y distancia recorrida. Los resultados muestran que las millas recorridas son el factor que más influye en el costo total y el modelo permite realizar estimados. Ya como conclusión final, en conclusión, todos estos casos muestran cómo la estadística y el análisis de datos son herramientas fundamentales para resolver problemas reales. Gracias a estos análisis, las empresas y organizaciones pueden tomar mejores decisiones, mejorar sus servicios y optimizar sus recursos. Muchas gracias por su atención.